de ciertas cosas, las armas de las liberaciones. Pero vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por la paciencia que han tenido en este día, de venir a este lugar, de esperar. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en esta palabra, nos enseñes, Señor, y que seas tú guiándonos en todo. Echamos fuera todo aquello, Señor, que desanima al pueblo para no escuchar doctrina, para no escuchar la palabra. Echamos fuera toda resistencia, todo lo que se levanta en contra de tu palabra, Señor. Y que este día tengamos ese espíritu afable, ese espíritu de amor para recibir la dirección tuya, Señor. No conceptos de hombre ni prácticas humanas, sino que tú nos dirijas en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, estamos todavía en el punto 8. No hemos terminado esta parte. Hablamos de la contratransferencia. Y ahí estuvimos hablando de los comportamientos dentro de la liberación. Y hoy vamos a tocar algunos aspectos cuando usted le toque liberar a una persona. Es importante que usted tenga en cuenta dos cosas para la liberación. Primero tenga en cuenta la persona que está siendo intervenida y el espíritu que está tomando la personalidad. Son dos cosas. Cuando Pedro le habló a Jesús, Señor, no conviene que vayas a la cruz, él primero se dirigió al demonio y le dijo al demonio, apártate de mí, Satanás. Entonces tenemos que hacer una diferencia que te va a ayudar como herramienta para echar fuera el demonio y que te va a ayudar a ti para fortalecer la persona. Es importante eso porque yo he oído unos disparates que me quedo sorprendido. Y hoy tomé algunos apuntes así rapidito. Lo primero es, vamos a tener en cuenta unas 5 cositas para que las podemos usar como arma en la liberación. La palabra de Dios. En la liberación, usted debe usar la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero? La palabra de Dios. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta? La verdad. Ahora, en este punto, nosotros tenemos que tener en cuenta todas las herramientas. Y los quiero llevar a una escena, al siguiente punto, de lo que a casos, el extremismo religioso. Tenemos que quitar el extremismo religioso, que es un punto que deja mucho cautivo a las personas. Póngalo ahí. Extremismo religioso. O se puede quitar Ok. De todas maneras, bueno, decimos que el niño de la tsunamita tomó un espíritu de muerte y tosió ¿cuántas veces? 7 veces. Y esto representa 7 puertas. Porque cuando una persona recibe la vida y vuelve atrás, hay 7 espíritus malos que vuelven. 7 espíritus malos que vuelven. Y eso es para que lo tengan en cuenta. Ok.
Ustedes lo pueden leer en Mateo 12, 43 al 45, el espíritu, los espíritus que vuelven. Y Proverbios 6, 16 habla de esos 7 espíritus, o sea, 7 puertas. 7 puertas. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos. Es la primera puerta, el orgullo. Esta puerta la abrió Saúl. Saúl era orgulloso, era una persona altiva, ya, era rebelde. Estos ojos altivos, los ojos altivos hablan del orgullo, de la rebeldía. Por eso el espíritu le entró a Saúl, porque él tenía eso. Entonces, primera puerta es los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es otra puerta que ustedes deben tener en cuenta en la liberación. Que el enemigo habla mentira y según la Biblia en Juan 8, 44 dice que Satanás es padre de mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces ustedes ven que esa persona brota los ojos, habla mentira cuando tú lo estás orando y las manos derramadoras de sangre también toman forma. A veces toman formas como garras, como... Eso hay que ponerle cuidado porque la liberación te está yendo, cada persona mató a alguien. Que esa persona roba, ha robado inocente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque son mensajes. Cuando los ojos altivos también se da por la brujería. La persona brota los ojos, se ponen ojos llenos de sangre. Todo eso es ojo altivo, porque lo que afectó fue la rebelión a Saúl y Saúl terminó viendo a los brujos. Entonces, toda rebelión, posiblemente la persona va a terminar, si se rebela contra Dios, va a querer tener un mensaje, pero ya no es de parte de Dios y no es parte de los brujos. Pero las personas rebeldes terminan en la brujería. Hay que ponerle mucho cuidado a eso y en la confusión. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esa persona que está pensando siempre mal de los demás para hacerle daño. Esa es una puerta que entra el espíritu. Los pies presurosos para correr al mal. Le gusta, hay una pelea y sale corriendo para allá a ver qué hace. O propuestas que no debe la persona ir. Presurosos para correr al mal. Correr a muchas cosas malas, hasta la brujería y otras cosas. 6. El testigo falso que habla mentira. Cuando hay testigos falsos para acusar inocentemente a una persona, esa persona se expone que se le metan espíritu, ya, que te acusa de cosas que tú no has hecho. Es una persona que está expuesta que se le metan espíritu. Y 7, el que siembra discordia entre los hermanos, el cizañoso. Ya, esa es otra puerta que puede metérsele espíritus inmundos a esa persona. 7 veces tosió el muchacho, estornudó. ¿Cuántas veces? 7. Porque 7 espíritus vuelven. Ya que lo que hacen los espíritus es usurpar lo que tú eres. Y Cristo, nosotros somos un espíritu, pero que Cristo en la plenitud se manifiesta
de 7 maneras, 7 manifestaciones de Dios. En Isaías 11 habla de esas 7 manifestaciones de Cristo. Es importante que usted tenga en cuenta que el diablo lo único que hace es usurpar el número. Por eso es que el número 7 es número de plenitud, de llenura. Él lo que está buscando con esos 7 espíritus es llenar la persona. Porque el número 7 es plenitud, llenura. Entonces lo que está buscando es no dejarle espacio, que la casa esté llena. Porque la persona debería estar lleno de Cristo, del Señor. Entonces Isaías, en el capítulo 11, nos habla de eso. Vamos a leerlo. Dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástamo retoñará de sus raíces, hablando de Cristo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7. Lo que busca el enemigo siempre es usurpar la personalidad de la persona. O sea, reemplazar y ponerlo de él en esa persona. Así que una persona que habla mentira, que siempre siembra discordia, esa persona o tiene un demonio o está influenciada por un demonio, porque Satanás no se le había metido a Pedro, pero estaba hablando Pedro por la influencia de Satanás. Y el Señor tuvo que reprender a Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y esas son señales de que hay personas que cuando hacen eso son personas que tienen puertas abiertas y deben ser libres de eso, si no van a generando puertas abiertas aún dentro de la iglesia para que entren los demonios. Porque como cuerpo de Cristo hacen parte del cuerpo de Cristo. Y si una persona anda con mentira, sembrando discordia entre hermanos, con un corazón malo, y todo esto con ojos altivos, eso genera un ambiente malo, y ese ambiente es un caldo de cultivo para los demonios. Entonces eso hay que ponerle mucho cuidado en la iglesia para poderlo tratar, porque mientras que esas puertas estén abiertas, ese es un problema. Y todo eso viene del espíritu religioso, o sea, extremismo religioso de las personas. Todas esas actitudes lo toman porque son altivos, porque no se humillan, porque tienen un concepto de ellos que son mejores que los demás y terminan tomando todo eso, hablando mentira y haciendo de todo. Ok, en esta parte estás en la escena de la liberación y quiero decirte algunas cosas, cómo trabajar con ya hablamos de las armas, pero hablamos de armas aplicables dentro de una liberación. Porque no todas las armas son aplicables dentro de una liberación. Lo primero que ustedes en una liberación deben aplicar es la palabra de Dios. En contra de los demonios. Escrito está. Escrito está. Y la palabra dice, la conoceréis la verdad, y la verdad hace libre a la persona. Escrito está. Es lo primero que usted debe usar como arma para liberar a una persona. En Juan 8:32, Cristo es el verbo, y Juan 8:36 dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo segundo que debe usted usar dentro de la liberación es el fuego, la luz. La Biblia dice en Hebreos 1:7, el que hace sus ángeles espíritu, pero a sus ministros llamas de fuego. Usted debe estar encendido. Si usted está apagado, no va a pasar nada.
Usted debe estar encendido. Esa es otra herramienta que usted debe usar. El fuego del Señor en tu vida. Ese fuego es importante, porque ese es lo que va, como en el caso de que dice la palabra, que una serpiente mordió a Pablo en la isla de Pasmo y Pablo la sacudió en el fuego. El fuego sacude al demonio. Es importante que tengamos en cuenta eso. En la liberación yo debo estar activado, encendido. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Es importante que tenga eso en cuenta. La alabanza, segunda de Crónicas 20:22. Dice la palabra en el que dijo Josafat que prepararan los cantores primero en contra del ejército que venían en contra de ellos. Y cuando ellos cantaron, los enemigos entraron en confusión. Y entre ellos se mataron. La alabanza, ¿por qué genera la alabanza confusión a los demonios? Porque ellos están acostumbrados en el mundo que le adoren. Y la adoración le pertenece al Creador. Entonces, cuando la adoración va directamente al Creador, y ellos tratan en las regiones de celeste usurpar esa alabanza para ellos, es una alabanza que va encendida, entran en confusión total, porque ellos están acostumbrados que el mundo los adore. Eso es lo primero que hay que entender. Ellos entran en confusión porque la alabanza va encendida, porque no sale del hombre ni de las tradiciones, sino que sale del Espíritu. Por eso es que la Biblia dice que le adoremos, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque la alabanza debe ir encendida, la alabanza debe ir espiritual, la alabanza debe tener fuego. Si no tiene fuego, esa alabanza puede ser usurpada. Entonces, no podemos alabar con fuego extraño, porque es el fuego del hombre. Esa alabanza no quita a ningún demonio. ¿Ya? Tenemos que alabar con el Espíritu. Por eso es necesario que los que le adoran lo hagan en el Espíritu. Si usted lo va a hacer a su manera, almáticamente, como usted siente, ay, yo siento hacerlo así, ay, yo siento así porque estoy adolorido, porque estoy esto. Usted no está haciendo nada. Si esa es una verdad, los demonios entran en confusión porque la alabanza tiene que subir. Sube la alabanza, sube la oración y se exige que lo hagan en el Espíritu. Pues Pablo dice, oren en el Espíritu, no aconseja de otra manera. ¿Por qué? Porque los demonios, ese es lo que ellos están acostumbrados a hacer, recibir la adoración en las regiones celestes. Y si no va encendida, no pasa de ahí. Porque eso fue lo primero que hizo Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ellos desean ser adorados. Entonces, haga una alabanza. En la oración debe ser una alabanza encendida, que le va a preparar la atmósfera y que va a activar, va a acabar de activar el fuego. Dígale a los ángeles que desenvainen espada. Eso es importante. Que lo fortalezcan. Dígale a los ángeles que te fortalezcan. La palabra de Dios, hablando Josué, hablando Josué de esto, dice que él fue al campo, Josué, e encontró al ángel con espada desenvainada porque era tiempo de guerra, Dígale al ángel que desenvaine espada. Póngale cuidado a lo que le estoy diciendo
Hay cosas que los ángeles no pueden hacer. Hay cosas que le toca a usted. Hay cosas sacerdotales y yo las voy a enseñar. Y hay cosas que los ángeles usted tiene que ordenar que hagan. A los ángeles usted puede hablarles, puede ordenarles, puede decirles. Ellos no se complican con eso porque ellos te ven como un hijo de Dios. Y están a tu servicio. Dice la palabra de Dios en Hebreo 1:7, Hebreo 1:14, que los ángeles están a nuestro servicio. Pero ¿cuál es el servicio que ellos cumplen? Usted tiene que hacer una diferencia. Ellos cumplen servicio de fortalecerte. A Cristo lo fortalecieron, a Daniel, a Elías, a Pablo. ¿Ya? Ellos están para ayudarte. Sí, para ayudarte a abrir puertas, como en el caso romper cadenas, el caso de Pedro. ¿Ok? Dígale a los ángeles que te fortalezcan. Segundo, dígale a los ángeles la liberación, que hagan un vallado de fuego. Salmo 34:7. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que hagan un vallado. ¿Para qué ese vallado sirve? Es como cuando la policía va a tratar una casa. Necesita intervenir un lugar. La fiscalía. Lo primero que ponen es una cinta alrededor para que no entre gente. Es importante que allí se va a tratar una persona herida o un muerto o lo que sea que haya adentro, y necesita usted poner eso. ¿Para qué? Los de afuera no vengan y dañen la escena. En este caso, los demonios van a querer conectar con el endemoniado. Y usted tiene que poner un vallado de ángeles para que no puedan conectarle, trayéndole resistencia. Resistencia. Usted tiene que ese lugar apropiarse y tomar la autoridad del lugar, y los ángeles son los que te ayudan que eso se mantenga en la atmósfera correcta para la liberación. Ok. Fortalezas al paciente. Estamos hablando las armas que vas a usar en la liberación. Aplique la sangre de Jesús. Es para el paciente, nunca para los demonios, y nunca la pueden usar los ángeles. ¿Por qué la sangre de Jesús no la pueden trasladar los ángeles? Porque ellos no están sumados en la redención. Usted no puede decir al ángel que tome la sangre. La sangre la usa usted a través del Espíritu Santo, porque es usted el sacerdote y el rey. Es usted el que debe tomar la sangre de Cristo. Aplico la sangre de Cristo sobre ti. ¿Sobre quién la va a aplicar? ¿Sobre el demonio o sobre la persona? Sobre la persona, porque los demonios no pueden tener redención. Y la sangre de Cristo es para limpiar. Entonces se aplica la sangre de Cristo sobre la persona, ya que el estado de la persona puede ser por un pecado que abrió la puerta. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Al quitar el pecado, el demonio no tiene por qué quedarse ahí. Tiene que irse. Entonces, aplicar la sangre de Cristo es importante. Aplique el aceite. ¿A quién? ¿Al demonio o a la persona? A la persona. Porque dice Santiago, órelo con aceite. Llame a los ancianos. Santiago 5:14. Orando con aceite. ¿Sí? Órenlo con aceite. El aceite para aplicarlo a la persona. ¿Y por qué a la persona? Porque el aceite consagra. El aceite consagra. Entonces hay que tener claro, es a la persona. Aplico el aceite a la persona. Y ese aceite sirve para estoy consagrándolo a Dios. Ore con fe. Es una palabra. No haga una oración
para el demonio, haga una oración con fe, que es diferente, es una declaración. Jesús nunca oró los demonios. Jesús les declaró fuera. Entonces no se ponga a orar tanto en la liberación, porque me imagino que ya usted oró para ser fortalecido. Usted tiene que declarar la liberación de esa persona. Y Jesús nunca se detuvo, sino que dice Santiago 5:15, haga oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Sino una declaración. La oración de fe no son muchas palabras. La oración de fe es una declaración. Sé sano, sé libre, sé limpio el leproso. Levántate. Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, y manténgase ahí. Manténgase ahí. Es importante que mantenga en esa declaración oración de fe. Santiago 5:15. Juan 5:8. El Señor Jesucristo le dijo al paralítico, levántate y anda. Una declaración de fe. Manténgase ahí porque el demonio no puede quedarse en ese lugar. Ok. Tenga en cuenta a los ángeles. Acá lo voy a repetir. Tenga en cuenta a los ángeles. Hebreo 1:14 están a su servicio. Segundo, que desenvainen espada. Josué 5:13 al 15. Hagan un vallado, Salmo 34:7. Y que te fortalezcan a ti. Que te fortalezcan a ti que estás haciendo la liberación. Señor, fortaléceme a mí con tus ángeles para liberar a esta persona. Y también puede fortalecer a la persona, hablándole, pero sobre todo la fortaleza es para ti, que estás haciendo la guerra. Es importante que tengamos en cuenta eso en todas las liberaciones para saber qué cosa, cómo funciona. Somos sacerdotes, dijo el Señor. El otro que tiene el derecho de aplicar todo lo que nosotros aplicamos es el Espíritu Santo. Dice, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Así que no queda mal decir, yo aplico la sangre de Cristo sobre él, o el Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo sobre ti. No queda mal, porque el Espíritu Santo viene a tomar todo lo de Jesús, pero también a repartir los dones, a manifestar la riqueza de Jesús, que es su cimiento, es justicia, es gobierno, ¿ya? Ese es el cimiento de su trono. Y usted tiene que juzgar a esos espíritus, echarlos fuera. Y usted no puede andar con flojera ni con actitudes de duda, porque no va a pasar nada. Háblele con autoridad a los espíritus. Hay gente que creen que solamente al demonio hay que hablarle, y si no quiere escuchar, porque se hacen sordos y mudos, se hacen los adormecidos para no escuchar, y tú tienes que tomar el control. En liberaciones donde el enemigo se rebote, búsquese a 2 personas que lo sujeten, porque el enemigo le gusta hacer espectáculos y llamar la atención, ¿ya? Que usted se va a poner, usted sabe que está endemoniado y está haciendo disparate, reventando sillas. Ay, no, por el alrededor no, sujétenlo, póngalo en el suelo. ¿Por qué es necesario eso? Si no, esa noche la persona va a perder. La persona va a perder su tiempo, porque eso es lo que quiere el enemigo. Ya va, espérenle el micrófono, John Jairo va a decir algo. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Estoy hablando doctrinalmente
Ya hemos hablado de las operaciones, de los elementos que pueden usar en la liberación, si es libación, la sal, el vino, el aceite. Todo eso se puede usar siempre y cuando, ya lo expliqué, sea una operación de Dios que te haya dicho, usa esto. Pero esos son los elementos más importantes. Pastor, en ese punto que usted dijo, uno ve mucha polémica de mucha gente en redes, en las iglesias, ¿no? Gente que critica a los que hablan fuerte y que le hablan a los que están endemoniados con autoridad. Entonces lo tratan de que arman una gritería y no sé qué. Y ponen a Cristo como ejemplo, que Cristo él no gritaba, que a Cristo él no hablaba duro, que él solamente decía la palabra y ya los demonios se iban. Pero uno que ha estado en liberación, que uno le ha tocado, hay momentos donde la liberación ella misma le va a uno, el mismo Señor lo va dirigiendo a uno. Sí, pero hay momentos que, como usted lo dice, los espíritus hasta duermen a la persona. A uno le toca hablarle fuerte para que no la duerma, porque literal ellos quieren dominar a esa persona para que la persona no escuche al que está dirigiendo la liberación. Entonces uno puede ver esa polémica de gente que a la final se vuelven son críticos, donde dicen de que no se puede hablar duro, porque es que eso se forma porque la gente, ellos están pensando en que a veces uno habla duro es porque uno quiere que lo escuchen o porque uno quiere hacer teatro. Pero literal es como usted dice, hay momentos que hay que hablar con autoridad para que el espíritu obedezca, porque como usted dice, se hacen los sordos, se hacen los mudos y es tremendo. Bueno, hijo, eso es importante, ese aporte, y quiero decirle que Cristo sí levantó la voz. El Señor, la mayoría de las cosas que hay que entender son dos cosas. Primero, la palabra de Dios habla que cuando Él llegó al endemoniado Gadareno, Jesús levantó la voz. Y la palabra de Dios dice que le decía, sal fuera de él. ¿A dónde estaban ellos? Ellos estaban en la orilla del mar. Él vino del cementerio donde estaba Jesús. Jesús tuvo que levantar la voz. Porque acuérdense que además allí el lugar no estaba en silencio. Hasta que ya Jesús le pregunta, ¿quiénes son? Las personas deben entender dos cosas en este punto. Una es cuando yo estoy bajo la presencia que me da descanso, yo no necesito levantar mi voz. La presencia lo hace todo. Y otra cosa es cuando yo estoy usando la unción que pudre el yugo. Hasta que no entienda la persona si está trabajando con la presencia o con la unción. Miren, cuando Josafat adoró, ¿qué fue lo que bajó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bajó la presencia. Él no hizo nada. Él no hizo nada. Cuando David adoró, tocó a Saúl, le habló a Saúl. No, el demonio se fue, porque bajó fue ¿qué? La presencia. Eso es diferente, pero siempre tienes la presencia. Díganme a ver, pero siempre vas a tener un endemoniado. Entonces, aquí es donde la gente se confunde. La presencia no necesita nada, la gente cae solo, no hay necesidad de tocarlo, no hay necesidad de hablarle. Si la presencia lo está liberando, déjenlo quieto. No le hable, no lo toque, porque el Señor que comienza, perfecciona. La presencia es una cosa, y eso es lo que hay que buscar, porque la presencia es la que nos da descanso. Se lo vuelvo a repetir, usted con la presencia no hace nada. Lo hace todo Dios. No tiene necesidad de levantar voz, no tiene necesidad de orar, la presencia lo libera. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque.
Porque tu presencia me da descanso. ¿Qué es lo que da la presencia? Quiere decir, está quieto. Eso no fue lo que dijo el profeta en el versículo 17, le dijo a Josafat, está quieto y conoce que Dios va a obrar. ¿Qué tenían que estar? Pero ellos se quedaron quietos. Ese estar quieto era alaba a Dios. Empezaron a alabar a Dios y sus enemigos entraron en confusión. Se mataron entre ellos y tomaron el botín. Por eso es que le digo, la mayor arma espiritual es que tú adores en espíritu. Porque la presencia te da descanso. No tienes idea de levantar la voz. Dios hace el trabajo. Dios activa su reino. Activa a los ángeles. No tienes idea de gritar. No te vas a poner a luchar con nadie porque Dios lo hace todo. Eso es cuando está la presencia y eso es unos casos. Unos casos, pero hay otros casos. Aquí estoy endemoniada. No está la presencia, pero está la unción. La unción la aportas tú. Entonces así te va a dar trabajo. Porque eso es lo que está en ti. Y si no estás activado, peor. Porque mientras te estés activando, vas a coger esfuerzo. Mientras te estés activando, vas a coger problemas. Mientras te estás activando, el demonio te puede hasta escupir y cachetearte. Tienes que ponerte pila. Porque donde está la presencia, el demonio no te puede ni tocar. Porque la presencia te hace encendido, te enciende, no te puede tocar. Pero si solo está la unción, se te puede meter, se te puede patear. Ya. Espere, vale, hermano. Y pida el micrófono. Pastor, yo digo algo, ¿verdad? Cuando se va a hacer una liberación una persona, hay muchas personas que el demonio los pone con fuerza así y comienzan a incorporarse y a tirar sillas y a hacer show. Entonces la gente lo que hace es que lo va a agarrar ya. Y yo digo que ese momento de agarrar el demonio lo que hace es que toma más fuerza. ¿Ya? Porque allá en la iglesia un día apareció un muchacho que se le hizo una liberación y lo agarraban 5 personas y no daban para agarrarlo, estaba fuerte. Entonces yo estaba en la parte de atrás y yo dije, ¿qué está pasando aquí? No, que el hermano está endemoniado y eso granaba como un chivo, como todo ahí. Entonces yo lo que dije fue, suéltelo. Entonces el hermano lo tenía agarrado así por aquí, y eso con la lengua afuera ya. Estaba era como ahorcándolo ya. Entonces le dije yo, suelta. No, que si lo suelto me pega ya. Y yo, suéltelo, hermano, póngalo ahí. Cuando vino, lo soltó y lo puso ahí, le dije, te sujetes en el nombre de Jesucristo. Y ahí quedó. Sí, pastor, pero venga y le corrijo a él. No es que los 5 le dan más fuerza, es que ellos no tenían la autoridad. Hay que entenderlo. Si tienen la autoridad, el demonio se va a sujetar. Si no te vas a un espectáculo, puede ser 10, se los va a patear. ¿Ya? Porque ¿cuántos eran los hijos de Cefa? 7. Sí, pero déjeme terminar. Entonces, ajá, cuando el demonio está ahí, el demonio habla. ¿Ya? Y en la iglesia había una señora ahí que la tenían como, o sea, tenía fama de echar demonios fuera y que no sé qué. Y el demonio le habló a la señora y le dijo, tú eres una bruja, tú no tienes poder para nada. Así le dijo yo. Bueno, quiso avergonzar. Sí, la avergonzó. Entonces la señora lo que hizo fue que le tiró un puñado de sal en los ojos. ¿Ya? Bueno. Y ese demonio se puso más fuerte, ¿ya? Y dijo el demonio, aquí solamente hay 3 personas que me pueden llegar a mí. Los demás hay que ven que se los descuartizo. Así habló. Así habla el demonio. Bueno, los demonios son mentirosos, pero ellos a veces dicen verdad cuando les conviene. Bueno, otra cosa. Si usted va a hacer una liberación, eso es mío ya. Yo no sé si usted, cuando usted vaya a hacer una liberación y una persona se pone así, usted no puede tener miedo, yo. Porque el demonio te conoce si tú tienes miedo. Totalmente. Y eso él no va a salir. Hay que estar en autoridad, en valentía. Gloria a Dios. Sí. Pásale acá a Michael que va a decir algo. Vamos a ser concisos porque
Vamos a seguir. Bueno, teniendo en cuenta el comentario del compañero del hermano, Hable más durito, pues. teniendo en cuenta el comentario del hermano John, ciertamente sí es verdad que las personas suelen hablar mucho cuando uno está haciendo algo para el Señor, pero debemos de tener en cuenta que si a la práctica, una liberación, si debemos ejercer autoridad, la autoridad lleva fuerza. La unción es algo que nos da la autoridad y el Espíritu Santo toma control insofacto de esa situación. Entonces, yo no me imagino a Cristo diciéndole a un demoniado, o sea, realmente es ilógico. Y es verdad, y a nosotros nos pasó, estuvimos en un lugar, fuimos a orar, no fuimos a hacer liberación, fuimos a orar. Pero había que hacer una liberación, nosotros no sabíamos nada de eso. Pero ese día el Señor nos ungió porque nosotros no usamos aceite, pero el aceite se manifestó. En medio de la oración hubo la liberación, la casa fue liberta, una finca, me acuerdo yo, y nos dimos cuenta del aceite y de las escarchas y lo que aconteció porque el hijo entró y salió. Y nosotros hicimos la liberación, terminamos, nos fuimos para la casa, nos bañamos. Cuando revisamos a Jonathan es que nos dimos cuenta, mira, está lleno de escarchas, se manifestó la gloria de Dios. Entonces, la gente va a hablar, es cierto, pero si nosotros estamos conscientes de que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, debemos seguir adelante. Gloria a Dios. Cada experiencia es diferente. Nosotros lo que tenemos que tomar es la doctrina. Como les decía, hay elementos que solo se usan bajo operación, porque lo más importante, ya lo enseñé en la clase pasada, es la palabra, declarar la palabra, declarar la autoridad, declarar el gobierno de Dios sobre todos los reinos. Es importante eso. Pero hay operaciones donde el Espíritu Santo te va a guiar a hacer alguna cosa. Si en tu mente crees que siempre tienes que echarle aceite a la gente, te estás quedando encerrado en una religión. La religión es el esfuerzo humano para agradar a Dios, para que Dios se mueva. La palabra religión viene de la palabra religiere, que es atar de nuevo. O sea, la religión es una atadura que vuelve de nuevo a la persona. Entonces la persona que cuando nosotros, pero oye, si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Porque en la religión aparentemente te dan libertad, pero te están cautivando por otra área. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que la liberación más eficaz es con la presencia. Así que busque la presencia para que usted no tenga tantos esfuerzos. La unción la aporta usted. La unción está dentro de usted. Y es más eficaz cuando usted está encendido. Por eso el Pablo le dice a Timoteo, aviva el don del fuego que está en ti por las manos del presbiterio. Eso fue una unción que se le transmitió. Es diferente a la presencia. Lo dejo claro. Con la presencia hay descanso. Con la unción hay trabajo. Tengan en cuenta eso. La presencia la maneja el reino, el Espíritu Santo. La unción la manejo yo. Y ahí es donde viene la voluntad del que ora. Y dice, bueno, si no hay presencia, Señor, no voy a orar a esta persona. Pero ya estás comprometido, ya tienes al endemoniado adelante de ti, tienes que sacar el recurso que tienes. Tienes que hacer algo por esa persona, porque no lo vas a mandar. Vea, no siento la presencia, váyase para su casa. Eso es delicado. Por eso les digo, este es un tema, sí, es un tema bastante polémico. Entonces la presencia tenemos que buscarla y que en la mayoría de los casos se da cuando la iglesia entra en esa alabanza que agrada a Dios,
la presencia baja y los demonios empiezan a manifestarse. Al respecto de lo que estaba diciendo nuestro pastor acá, el señor Juan, hay espíritus que hacen que la persona, le quieren hacer daño a la persona, quieren ahorcar a la persona y, como decía el pastor, una fuerza sobrenatural. Pero de la misma manera, los ángeles a uno también le dan esa fuerza sobrenatural para uno sostenerlo, como dice el pastor, cuando hay autoridad. Uno está bajo. Vida fortaleza. Ellos lo fortalecen a uno. Aquí han sucedido casos, por lo menos anoche, un demonio estaba ahorcando a una muchacha. Y ella decía, me está ahorcando, y gritaba duro. Entonces, hay momentos de que uno tiene que sujetar a la persona, porque si no el demonio le va a hacer daño a un hijo de Dios. Y es tremendo. Sí, en todos los casos no son igual. Por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que la habían llevado a campaña, la habían llevado al cura, al brujo, a todas partes. Entonces alguien oyó en Maicao que Dios me estaba usando a mí en liberación. Esa persona estaba tan violenta, una mujer morena, alta, como de 1,80. Y esta mujer era violenta, tan violenta era que ya no podía vivir dentro de la casa. Entonces el esposo en el patio le puso unas láminas de zinc y allá la tenían amarrada. Así como un perro de esos people, así vivía ella. Y ella medio le echaban la comida y era violenta. Entonces cuando ella oyó que acá Dios la podía liberar, ellos oyeron, buscaron una camioneta. Y en el vagón de atrás la traían amarrada. La traían amarrada y la trajeron aquí. Cuando ella llegó y yo vi esa escena, yo estaba limpiando allá en la iglesia, ese día los baños, yo estaba en el baño. O no sabía, era tiempo que no había mucho teléfono, no había teléfono. Ellos llegan, estamos buscando al pastor Álvaro. Yo estoy en un mochito. Y están esos 4 hombres, 2 de cada lado. Y cuando yo vi eso me dio tanto dolor, estropeada. Dije, suelte. Ay, pastor, le va a desbaratar la iglesia. Va a desbaratar la iglesia. Una orden, suéltela y te sujetas. Y cuando la soltaron, ellos quedaron, porque ella se quedó frenada. ¿Ya? Y ella fue libre. Cuando después que fue libre, ella pregunta, ¿dónde estoy? Ay, yo tengo hijos. Mis hijos. Tuvo 3 días y en ese caso Dios me habló. Dile, mándale un purgante. Imagínense esas cosas que uno ya ni dice, porque la gente dice, ay, mira. Pero el mismo Señor me habló. Ay, señora, vomitó algo que me cayó a la mano y me dejó traumatizado el olor. Que yo empecé a comer con la otra mano. El olor tan horrible y tan fuerte. Y el Señor me dijo, dale un purgante de sal. Lo oré, se lo tomó y le limpió y lo demás salió por abajo. A los 3 días ella estaba totalmente cuerda después de muchos años de no tener vida, de no reconocer a los hijos, de ser violenta, de desbaratar la casa, la tenían con un hijo de esa cabulla bien amarrada. Y la mujer le sirve al Señor. Ella le sirve al Señor. Es importante que nosotros entendamos que hay casos de casos. Y a Jesucristo, con la presencia del Padre, nunca levantó la voz. Dijo, sé sano, sé libre. Solo dio órdenes. A veces ni habló. Solo en la intención de saber que había fe y ya Dios. Porque nunca Jesucristo se ve en el pasaje que al que sanó el hijo el siervo del centurión dijo, sé sano. No dijo nada. Sino a la hora que habló y a esa hora se le resolvió. El espíritu de enfermedad lo dejó. Entonces, es importante que entendamos esos niveles que Cristo fue como hombre, pero era Dios también. No solo de Dios, pero en eso que Él sabe que la obediencia absoluta trae poder absoluto, Él era muy obediente. En esto es importante entender algo.
Pero que llega un momento que Cristo nos hace ver una luz y es cuando llega al endemoniado Ganareno. La Biblia no dice que Cristo apenas llegó y se liberó. No, le decía, léalo y verá, le decía, le ordenaba, hasta que ya él le muestra su identidad y le dije, le pregunta ahí. Ahora esa pregunta no era una conversación, porque a mí me gusta lo que dice Michael. Usted no tiene que tener una conversación con el demonio. Es una pregunta sujetándole a mostrar su identidad, que es diferente. ¿Ya? Eso es como cuando un juez está delante del que está allí siendo procesado. Preséntese. Es lo que tiene que decir su nombre. Y cada vez que el juez le habla, él debe responder. Debe ser así. No es una conversación fluida que yo digo lo que quiero, no. El juez me está guiando a lo que yo tengo que decir. El juez me va a decir su nombre, su edad. O sea, no hay una conversación en realidad. Lo que hay es un juicio. Un juicio. ¿Ya? Pastor, qué importante ese estudio que usted está dando, porque a mí me hace recordar algo atrás bastante. Yo no era pastor, nada más era copastor, pues. Y nosotros fuimos a una ranchería, nos mandaron a buscar porque habían unas niñas endemoniadas de 11 y 12 años, pero había una que tenía 18. Y cuando nosotros llegamos allá, que entramos a una iglesia que tenían ellos ahí, de una casita de barro ahí, se rebotan esos demonios. Las niñas se le crecían las manos así y cerraron la puerta bien y la amarraron bien, y eso era de barro ya. Y ellas caminaban por la pared así como araña y se montaban arriba del techo, hacían así. Wow. Entonces la muchacha, la grandota, se encueró, se desnudó, pues, desnuda. Y eso hacía de todo, eso hacía como un sapo, hacía como un perro, hacía como todo yo. Entonces yo fui con una pastora y habían otros pastores ahí, y comienzan esa gente con esa bulla ahí, ya demonios fuera, y esas peladitas se paseaban ahí, sacaban la lengua, y eso hacían de todo, y eso estaban cansados ahí de tanto echarse demonios. ¿Y a dónde? Esas peladas se revolcaban, eso lo hacían como culebras, eso hacían de todo así. Y a mí, mire, eso no salió de mí, eso salió de Dios. Yo, a mí se me vino por adorar al Señor, yo, por cantar una adoración. Y yo me paro y yo me pongo a adorar al Señor, y ellos estaban ahí, la gente estaban ya eso, cansado de tanto echar demonios, y el demonio. Entonces yo me puse a alabar al Señor. Cuando yo me pongo a alabar al Señor, todo el mundo se puso a alabar al Señor, y se quedaron quieticos ahí. Cuando nosotros terminamos de alabar al Señor, ya ellos estaban sentados allá. Oiga, qué bueno eso, el estudio del pastor Ollón, que la alabanza abaja la presencia del Señor. Oye, eso fue verídico, eso fue verídico. A mí, también allá en la iglesia, me mandaron a buscar, me mandaron a mí para una señora que estaba enferma, acostada en una hamaca, y ella no se podía levantar. Y ella se congregaba con nosotros, pero no se podía levantar de la hamaca. Entonces nosotros fuimos a orarla, y comenzamos a orarla dentro de la hamaca, y le hicimos una ronda ahí, a la ronda, y órale, y llore, y nada, y la señora no se paraba. Digo, y yo me acordé de esa vez. Digo, vamos a alabar al Señor aquí. Pusimos a alabar al Señor. Cuando nosotros vimos los ojos, la señora estaba sentada en una silla, y yo, qué bueno, pastor, Dios le bendiga y le siga multiplicando. Bueno, amados, dentro de la liberación, por último, hay que tener en cuenta los objetos rezados. Hay gente que tienen amarraduras. Esas amarraduras, cuando cae la presencia, se rompen. He visto romperse. O a veces toca que quitársela. Usted no se complique, porque usted está trabajando en la persona, quítesela. A veces las tienen en los bolsillos, en las carteras, en las manos, en los pies, en la garganta.
Yo tuve una campaña en un sitio de Colombia y me llegó una persona del monte, jefe. Y llegó a un ayuno y cuando yo dije, en el nombre de Jesús se rompe toda amarradura, se le rompió la cuenca que tenía en la garganta, en el cuello y en la mano. ¡Pra! ¿Y sabe qué dijo? Ahora sí se quedó sin protección, le dijo el ayudante. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todo eso. Pastor, una pregunta. Hay muchas personas que van a liberar a un demoniado y cierran los ojos. Es necesario que una persona, cuando a veces los pastores van a orar, a veces la mayoría de los ujieres cierran los ojos. ¿Será necesario cerrarlos? ¿Quedan qué? Cerrar los ojos. No pueden cerrar los ojos. No, bueno, al menos, hermano, si está orando lejos, pero no hay necesidad de cerrar los ojos porque es una guerra. Yo creo que es importante en las liberaciones de ir de dos en dos. Tenga en cuenta eso. Nunca usted va a una casa y le tocó orar porque lo invitaron solo y endemonió a alguien, posiblemente déjelo hasta el día siguiente, cálmelo, porque Jesucristo dijo, vayan de dos en dos. No se haga usted el valiente. Ya hemos tenido una escena que hace años pasó en Valledupar. Invitaron a una persona a liberar una familia. Y bueno, estaba él, la hermana y el endemoniado. En algún momento él empieza a orarlo. Él cayó al suelo, se hizo el adormecido y él dijo, bueno, ya está libre. Se fue a la tienda a comprar algo. Cuando regresó el endemoniado había matado a la hermana y él está en la cárcel. Entonces es terrible porque es delicado, es muy delicado eso, porque el enemigo tiene estrategia cómo dañarte el camino. ¿Ya? Entonces no se ponga usted, no. Ese problema del que está endemoniado, ese problema es de ellos. ¿Sí? Ese no es problema suyo, pero usted es instrumento de Dios. Y usted tiene que hacer las cosas con sabiduría, porque el Señor dice que la casa se edifica con sabiduría. No de valiente, no, tú no sabes lo que va a pasar en medio de una liberación. Necesita a alguien más. El Señor dijo, vayan de dos en dos. No vaya uno, vayan dos. Pastor, y con el tema con respecto a la liberación, el demonio realmente a quien tiene que ver más que a nosotros es a Cristo. Es a Cristo como tal, como llevando eso, porque nosotros obviamente anteriormente éramos personas del mundo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero la palabra nos enseña que ya cuando llegamos a Él, todas las cosas son hechas nuevas. Y se supone que nosotros debemos portar todo con respecto al Señor, la fortaleza y todo lo que usted está hablando. Entonces, como principalmente que sea Él mostrándose para que el demonio pueda salir y pues esa autoridad sea la que se manifieste. Así es, totalmente de acuerdo. Y saben que en esto, vuelvo y le repito con respecto a ese punto, es importante de que esté la presencia. Ahora, cuando ella dice mostrar a Cristo, le hablo de la unción, porque Cristo, la palabra Cristo es ungido. Y la unción está dentro de ti. Pero la presencia es la que el Señor dijo, bueno, el Señor los envió a los discípulos, les puso las manos y los envió. Y les dio autoridad. Se fueron a liberar los enfermos. Señor, los demonios se sujetaban en tu nombre. Cuando Cristo muere, Él dijo, yo me voy, pero es necesario que reciban la investidura. Eso era la presencia. Y me serán testigos. Y por eso el libro de los Hechos, capítulo 1, 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, porque ya dentro lo tenían, ya fueron soplados, ya Él vivía dentro de ellos, pero ahora iban a recibir la presencia.
Esa presencia es la que te hace más eficaz de todo. Pero la presencia es delicada. La presencia, la manera del Espíritu Santo, y por eso uno de los símbolos es que Él es como, se manifiesta como una paloma. Porque es delicado, ¿ya? No todo el tiempo estamos con la presencia. Y tenemos que ser honestos. Uno dice, yo tengo la presencia. No, la presencia se siente, hermano. Cuando la presencia llega, eso se siente en el ambiente. Usted empieza a llorar solo. Nadie tiene que motivarlo con una canción. ¿Ya? No, nadie tiene que decirte una canción a tu sentimiento de alabanza. Ahí como, ay, que se lleven todo. Todas estas cosas. Cansado del camino. Esas cosas no es presencia. Flojita porque te está tocando. Y esto no está mal que llores. El problema es que tú debes saber qué es la presencia. Que el mismo Pablo que subía 40 días allá la estaba diciendo, Señor, algo hice. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques, porque tu presencia me da descanso. Ahí está la clave. Ella trabaja por mí. En otras palabras, eso es lo que dijo Moisés. Ella trabaja por mí. Y si ella no está, ¿a quién le toca trabajar? Al ungido. Le toca trabajar al ungido. Y el ungido está dentro de ti. Cristo dentro de ti. Esperanza de gloria. Presencia, gloria. Cristo, esperanza en ti, esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria, porque es que la gloria de Dios es la que transforma. Ya. Es la que transforma de un endemoniado a uno santo. Ya. La presencia, dice que somos transformados de gloria en gloria. La presencia es la que manifiesta la gloria. La unción manifiesta poder. Poder que Dios ha puesto en ti. Poder. Pero la presencia manifiesta la gloria. Y en la gloria todo es posible. Todo es posible. Es posible que le crezca el brazo, los dedos. Es posible que se estire la pierna. Que la que estaba paralítica se levante, al que le faltaba un ojo se le ponga. Eso es la presencia, la que provoca la gloria. ¿No? ¿Cuánto estaba Lázaro? Podrido, 4 días, con gusano. Le dijo Marta, si crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios transforma todo. Transforma todo. Y ese es lo que yo los desafío a ustedes, a buscar la presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia mueve los ángeles de una manera especial. No estás como luchando con un poquito de ángeles, no. Viene cientos de ángeles y todo lo transforma. Millares de ángeles. Eso es la presencia. Eliseo manejaba mucho la presencia. Eliseo. La tsunamita entendió que el que pasaba cerca de su casa, que a veces entraba a comer, era varón de Dios, era la presencia. Y era una mujer que estaba como, era una mujer que no tenía hijos. Y le dijo Eliseo, por causa de la presencia, le dijo, abrazarás un hijo para este tiempo. ¿Ah? Ah. Mucho tiempo. Es que estamos en una desventaja en un mundo que está lleno de, estamos llenos de afanes y de compromisos. En ese entonces Elías no tenía compromiso con nada, sino andando por los montes con la presencia. Eliseo lo mismo. Y usted se pone a mirar, ya. Entonces, lo que yo conozco la presencia, y les soy sincero, la verdad, hermano,
que hace tiempo no se mueve la presencia como se movía en mi vida. Ya. Y el tiempo, necesitas dedicarte, necesitas tener vigilia. Ay, le voy a decir, el ayuno te prepara, pero la vigilia te provoca la presencia. Lo que cayó en la cárcel cuando estaba orando Pablo, eso fue la presencia. Las cadenas se rompieron, se abrieron las puertas. Eso fue la presencia cuando estaba Pablo y Silas. ¿Quién me está siguiendo? Ellos estaban adorando. Eso lo hizo la presencia. Ahora, no es que yo no sienta la presencia, yo siento la presencia. Siento la unción. Pero al nivel que le estoy diciendo, hermano, es otro nivel. Yo quiero que no me vaya a malentender. Ahora el pastor anda muerto. No. Yo soy sincero. Hay un nivel de presencia. Eso es tan evidente. Mire, me acuerdo que yo tenía problemas en las invitaciones. Y yo quiero llegar ahí. Dios me lo ha prometido. Y no es malo porque la Biblia, mire, todos los hombres, por lo menos el profeta Habacuc dijo, pídanle al Señor que renueve su obra en medio de los tiempos. Es lo que necesitamos todos. El mismo Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de... No es que Timoteo andaba mal por ahí, no. Sino que por causa de las actividades y los compromisos y las cosas, esa presencia ya no estaba igual en Timoteo. Y hay que ser sincero. Y yo digo sincero, en mi vida no estaba igual. Por muchas razones y las que dice John Jairo. Y esa es una. Mire que una de las estrategias, y Jesucristo nos advirtió de eso, dijo, por nada estéis afanosos. El Señor Jesucristo dijo, no anden como los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Pero nosotros no estamos en el mismo sistema que anduvo Cristo. Y hay que ajustarlos a este tiempo. En ese tiempo había que ir al campo, cuidar las ovejas, cuidar el ganado, cuidar el cultivo. En este tiempo, tú tienes que andar corriendo a las 5 porque el trabajo te espera a las 6 y tienes que llegar, porque si no llegas te echan y después, irresponsable. Y te van a hablar de la excelencia que como hijo de Dios, eres el hijo de Dios y estás llegando tarde. ¿Qué hijo de Dios eres tú? Hay un sistema que no aplica. Pero entonces nosotros tenemos que sacar oxígeno, que a veces, bueno, vamos para la playa un rato, pero vamos a la presencia. Vamos a estar solos. Hoy en día a muchos les está funcionando, dice, para un monte. Váyase para ese monte que está ahí. Que está al frente. Yo no sé, pero haga algo, ¿no? Y bueno, el monte espiritual, monte, retírese. Un día, métase una locura, está de vacaciones y váyase para la sierra, yo qué sé, hablar con Dios. Me acuerdo que TV Yeshua cuando llegó a Cali, se bajó en el monte, el cerro de las Tres Cruces, y allá no se bajó en hotel, le llevó una agua y maní. ¿Qué hizo el alcalde de Cali? Le puso como 4 anillos de seguridad a ese monte. Pero él estaba allá en el monte, nunca se bajó en hotel. Y él se puso al agua, al sol, al clima, al frío, porque allá hace frío allá arriba. Y allá estuvo, y allá bajaba la campaña. Una cosa terrible. Un día de eso se demoró porque llegó al estadio y el Señor le dijo, todavía no entres. O sea, no estaba preparada la presencia y lo metió en el sótano del estadio y ahí se encerró en una oficina 1 hora más y la gente estaba desesperada y repite alabanza y dele y la otra cosa hasta que salió. ¿Qué estaba buscando él? La presencia, y en la que nosotros le dedicamos a veces no nos hacemos conscientes que la presencia es la que nos da descanso. Pero el desafío de la iglesia, mi hermano, no es buscar más unción, porque la unción la tiene. Busque la llenura para provocar la presencia. Y eso significa limpiarme, preparar mi cuerpo, dejar de chismosear, de perder el tiempo. No deje que la gente le quite el tiempo. No permita que le metan cosas que le siembren discordia. ¿Por qué? Porque usted está contaminando. Y entre más se contamine, menos unción va a tener. Y esa es la diferencia entre las vírgenes prudentes
y las insensatas. Las insensatas, cualquier transporte le servía, a cualquier chisme lo llamaban. Las insensatas, el insensato es el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Ya? Y no hacían lo correcto, se dejaron distraer, se dejaron perder el tiempo, no tuvieron aprovechamiento de lectura, no tuvieron aprovechamiento de enseñanza. Le dijo Pablo a Timoteo, vuelve a leer, le dice, vuelve a los libros, vuelve al evangelismo, para que vean tu aprovechamiento, porque a veces el poco tiempo que tenemos no lo aprovechamos. Ahora le pregunto, ¿Dios es injusto? ¿Nos promete una presencia que no podamos tener? ¿Nos promete una presencia que no podamos lograr? No, Dios no es injusto. Si Él te promete presencia es porque lo podemos lograr. Y en este tiempo, pero Él nos quedó más duro. Porque la Biblia dice que por multiplicarse la maldad, y es que todos los sistemas están plegados de maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, esa pasión, hermano, remar en contra de lo que el sistema del mundo no es fácil. Por eso es que hoy en día el desafío de nosotros los cristianos está en buscar la presencia, porque la unción ya la tiene. Buscando la presencia, pastor. Dale. Buscando la presencia. Vamos a orar para salir. Cuando me puse a buscar la presencia, que empecé a tener una intimidad con el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo le va quitando a uno es la distracción. Televisor, celulares, Facebook, todo ese tipo de cosas es lo primero que literal le prohíbe a uno. ¿Por qué? Por estar mirando el celular pierde uno un tiempo valioso, mirando redes, mirando todo este tipo de cosas. Ahora, si las redes se aprovechan para las cosas buenas, vale la pena, pero nosotros realmente estamos viendo mucho Netflix, mucha televisión, mucha cosa, y eso literal para la presencia. Y lo primero que hace el Espíritu Santo, cuando uno entra a la escuela del Espíritu Santo, es que lo primero que Él le prohíbe a uno es televisión y todas estas cosas. Entonces, para buscar la presencia, yo puedo ver en la Biblia los grandes ejemplos, y uno puede ver que todos se retiraron. Todos se retiraban y simplemente iban a las misiones que el Señor les enviaba. Entonces, de ese tiempo a este tiempo no ha cambiado nada. Porque cuando yo empecé a buscar la presencia, literal dejé de trabajar y me metí en una habitación día y noche. Llegué al punto de preguntar al Señor que cuánto estaba orando y me dijo 17 horas. Entonces, pero había una conexión muy hermosa con el Espíritu Santo. Entonces, pues eso es lo que quiere el Señor, pero como estábamos hablando ahorita, hay afanes, hay que trabajar, hay que hacer tantas cosas. Pero Él dice orar sin cesar, entonces ahí es donde uno en medio del trabajo también viene un reto, que es mantenerse uno conectado con el Señor, y eso cuesta, eso es tremendo. Bueno, para terminar vamos a orar para salir. Y con respecto a lo que decía John Jairo, sí se puede. El Señor le dijo a Josué, medita en mi palabra día y de noche y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiere que nos vaya bien en las liberaciones, en todo lo que hacemos. Mantenga la comunicación con Dios a pesar de su trabajo. Porque ya saben cuáles son las puertas. Esas puertas son las que desconectan tu comunión con Dios. Tú no eres basurero de nadie. No permita que la gente te traiga cosas, porque eso lo que te está dañando es la vasija. Y Dios te va a